Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Mi nombre es Alan Jiménez y hoy voy a hablar sobre la calumnia que se encuentra en el Código Penal de Guatemala. La calumnia es una acusación falsa que se hace con intención de dañar la reputación de otra persona. Se considera un delito en muchos países, ya que puede afectar gravemente la vida personal, profesional, laboral y social de quien es la víctima. La calumnia ocurre cuando alguien afirma falsamente que otra persona ha cometido un delito o una acción grave, con el propósito de desprestigiarla. En un importante diferenciar la calumnia de la información que abarca cualquier tipo de información. La calumnia es muy pero muy arriesgada porque me puede dañar en cualquier forma. Tipos de información falsa que dañe mi reputación sin necesidad que sea un delito. Hay muchas características que se encuentran en la calumnia. Debe ser falsa. La afirmación hecha contra la persona no debe tener fundamento o real. Debe ser intencional a quien acusa falsamente a propósito de dañar. Debe causar daños. La reputación de la persona afectada sufre consecuencias negativas. Y si es laboral, por un despido. Esto puede afectar en muchas formas. Puede ser también en casa, de vecindarios, en laboral. Incluso puede ser también en las escuelas, en muchos lugares. Y las consecuencias de la calumnia es la que se grave tanta víctima como para calumniados, para víctima pérdida de credibilidad y reputación, problemas laborales o pérdida de empleo, afectación emocional y fisiológica. Para el calumniador puede afrontar acciones legales si se demuestra que mintió intencionalmente, sanciones que pueden ir de multas hasta penas de cárcel en algunos países, pérdida de confianza y credibilidad ante la sociedad. La calumnia en la legislación. En muchos países la calumnia es tipificada como un delito penal. Las leyes varían dependiendo de la región, pero en general si una persona es acusada falsamente y logra demostrarlo, puede tomar acciones legales contra el calumniador. ¿Y cómo uno puede prevenir la calumnia? No difundir información sin pruebas, verificar fuentes antes de compartir rumores o acusaciones. En caso de ser víctima, buscar asesoría legal y recopilar pruebas para demostrar la falsedad de la acusación. Esto puede llevar en una forma que la calumnia es un acto grave que puede destruir la reputación y la vida de una persona injustamente. En una sociedad donde la información viaja rápido, es fundamental ser responsables con el décimo y evitar propagar rumores sin fundamentos. La justicia y de verdad debe prevalecer para evitar el daño injusto de los demás, ya que esto puede ser muy dañoso para uno. Y una definición sobre la calumnia o un como concepto es afirmación falsas lamentablemente que busca dañar la reputación de una persona a una diferencia de difamación que se refiere a cualquier mentira que perjudica la imagen de alguien. La calumnia se enfoca a acusaciones falsas, delitos o faltas graves. Por ejemplo, una calumnia si alguien afirma falsamente a otra persona que robó dinero.
en su trabajo con intención de perjudicarla, esto se considera calumnia. Diferencia entre calumnia y difamación: que la calumnia acusa falsamente a alguien de un delito que no cometió. La difamación es propagar la información falsa que daña la reputación de una persona. Por ejemplo, si alguien dice que una persona robó y es falso, es calumnia. Pero si alguien inventa un rumor falso sobre la vida privada de alguien, es difamación. Pero también entra otro que se llama injuria. Por ejemplo, si alguien insulta a una persona en público sin pruebas, esto es injuria. Un ejemplo famoso sobre la calumnia es cuando ha existido desde antigüedad, que ha sido utilizada para destruir reputaciones en la política y realizar hasta la ciencia. Ejemplos históricos de la calumnia es de Juan de Arco, que yo tengo entendido fue en Francia. Fue acusada falsamente de brujería y de herejía, de cual llevó su ejecución. Años después se demostró que las acusaciones eran falsas. Ahí uno se puede demostrar que puede ser muy grave. Casos modernos puede ser en la era digital, con muchas celebridades, figuras públicas que han sido víctimas de calumnias en redes sociales, lo que ha afectado en sus carreras y reputación. Es un gran impacto ante la sociedad para esto que es para las víctimas. Puede causar daños emocionales y muy severos, puede afectar su carrera familiar, relaciones sociales, en un caso extremo ha llevado a la depresión y el suicidio. Eso es lo que uno puede afectar sobre la calumnia, y para la sociedad es debilitar la confianza de la persona, puede generar conflictos, odio innecesario, fomenta irresponsabilidad de la información en medios de la comunicación. Ahora, como decía los filósofos, hay uno muy famoso que decía el Platón. Su frase era: cuando la mentira se ha establecido, se convierte en la verdad para cualquier lo que cree. Platón nos advierte que cuando una mentira se repite muchas veces, la gente empieza a creerla como si fuese verdad, incluso sin pruebas. Por ejemplo, en redes sociales alguien difunde un rumor falso sobre una persona famosa, aunque no hay pruebas, muchas personas lo creen porque han visto en varias publicaciones. Así también como dijo Aristóteles, un filósofo muy inteligente, donde su frase decía, y tenía mucha razón sobre esto: la calumnia se debe despreciar por completo, pues el tiempo y la verdad termina por descubrirla. Esto quiere decir que la verdad siempre sale a la luz con el tiempo, por lo que no debemos dar importancia a la calumnia. Por ejemplo, un estudiante es acusado por hacer trampa en un examen. Días después se descubre que fue un error del profesor y el estudiante es inocente. Hay otro un filósofo muy conocido que se llamaba Cicerón. Él era del 106 antes de Cristo. Su frase era muy extrovertida y muy importante sobre esta de la calumnia, porque dice: nada hay tan veloz como la calumnia, ninguna cosa más fácil de lanzar, más fácil de aceptar y más difícil de reparar. La calumnia se difunde muy rápido y es fácil que la gente crea, pero limpiar el nombre de la persona afectada es difícil. Eso es lo que quiere decir sobre esta frase. Por ejemplo, un político es acusado falsamente de corrupción. Aunque luego se demuestra su inocencia, muchas personas siguen creyendo que es culpable. También hay un filósofo muy importante que se llamaba William Shakespeare. Si no estoy mal, así se pronuncia el nombre.
Su frase era: la calumnia mancha la honra más cruelmente que el lodo. Su Esto quiere decir que una acusación falsa puede arruinar la reputación de una persona incluso si se demuestra su inocencia. Por ejemplo, un ejemplo es acosado por una mala conducta sin pruebas, aunque luego se demuestra que era una mentira. Muchos padres siguen desconfiando de él, porque ya está transmitiendo eso en su personal. Hay otro también que se llamaba, no sé cómo se pronuncia, si Voltaire o Voltaire. Su frase era muy conocida por esto que decía: la calumnia es como una avispa. Si no puedes matarla en un golpe, mejor no molestes. Su definición sobre esto es que quiere decir que si no puedes detener a una calumnia de inmediato, ignorarla puede ser la mejor opción, pero que no se haga más grande. Por un ejemplo, si un artista responde agresivamente a un rumor falso, lo que se hace, o un escándalo que se vuelva aún más viral. Hay muchos casos. Hay el último de un filósofo, es de Napoleón Bonaparte. Su frase muy conocida era: la calumnia es un veneno que destruye la mente, pero la gran eficacia. Yo creo que quería decir que la calumnia no siempre afecta de inmediato, pero con el tiempo puede destruir la reputación y la vida de una persona. Esto puede ser un ejemplo: que un empresario es acusado de fraude injustamente, aunque su empresa sigue funcionando, pierde clientes poco a poco hasta que debe cerrar. Esto es muy interesante sobre la calumnia, porque uno puede ver que es un problema muy serio que puede destruir la reputación de una persona de manera injusta a lo largo de la historia, que ha sido utilizada para manipular y desprestigiar y atacar a una persona inocente. En la actualidad, con el poder de las redes sociales, la difusión y la información falsa se ha vuelto más peligrosa que nunca. Es importante fundamentar la responsabilidad del uso de la información y proteger a la víctima de este tipo de ataques. Además, las leyes deben ser aplicadas correctamente para evitar que la calumnia pueda y que impone sobre esto. Porque las frases de estos filósofos nos enseñan que la calumnia es una arma poderosa que puede destruir vidas de una persona, pero que la verdad con el tiempo siempre prevalece. También nos recuerdan que la confianza y la dignidad son valores fundamentales que debemos proteger. Muchas gracias. Este es el tema que hablé hoy y gracias por su atención.